¡Alto! 3 de ¡Manos enero de arriba! ¡En el suelo! 1973. Pablo Escobar tenía 23 No años dispare, y por todavía favor. no era Me detengo. narcotraficante. Todavía no era criminal más buscado de Colombia. Todavía no era responsable de miles de muertes. Era contrabandista pequeño, ladrón ocasional, hombre pobre de Envigado intentando sobrevivir. Y ese día, caminando por barrio de Invasión en ladera de Medellín, escuchó gritos, gritos de mujer pidiendo ayuda. Corrió hacia sonido. Encontró casa de lata medio derrumbada, fuego consumiendo estructura, y adentro niño de 3 años atrapado. Madre intentando entrar, pero llamas bloqueaban entrada. Pablo no pensó, solo actuó. Entró corriendo, agarró niño, salió con ropa quemándose, salvó vida de ese niño. Niño llamado Carlos. Carlos Hernández. Y 20 años después, 20 años de vivir sabiendo que Pablo Escobar le dio vida. Carlos tomó decisión que cambiaría todo. Se unió al bloque de búsqueda, organización dedicada a matar a Pablo, y se convirtió en agente que ayudó a rastrear al hombre que una vez lo salvó. Porque a veces deuda de vida no es tan simple como parece. A veces gratitud y justicia están en lados opuestos. Y a veces única forma de honrar vida que te dieron es destruir al hombre que te la dio. Barrio Santo, Domingo Sabio. Ladera empinada de Medellín. Casas improvisadas de lata, madera reciclada y cartón. Conexiones eléctricas ilegales colgando como telarañas peligrosas. Agua robada de tubería principal. Así vivían pobres de Medellín en 1973. Así vivía Rosa Hernández con su hijo Carlos. Rosa tenía 22 años, madre soltera. Padre de Carlos había desaparecido cuando supo de embarazo. Ella trabajaba limpiando casas en el poblado, barrio rico. Ganaba 70 pesos por semana, apenas suficiente para comida, para mantener techo sobre cabezas. Techo que construyó ella misma con latas de aceite aplastadas y madera que encontró en basura. 3 de enero. Rosa había salido temprano. Trabajo urgente que pagaba extra. Dejó a Carlos con vecina. Vecina de 60 años llamada Doña Marta. Regreso en 3 horas. Por favor, cuídelo. Doña Marta aceptó. Puso a Carlos en su casa. Le dio arepa. Jugó con él. Niño de 3 años con sonrisa grande y energía infinita. Voy a traer agua del grifo comunitario, dijo Doña Marta. Quédate acá, no te movas. Carlos obedeció. Se quedó jugando con carros de madera que Doña Marta tenía para nietos. 5 minutos. Eso fue todo lo que Doña Marta estuvo fuera. 5 minutos para llenar balde en grifo a 50 metros. Pero 5 minutos fueron suficientes. Conexión eléctrica ilegal en casa de Rosa hizo chispa. Chispa cayó en periódico viejo. Periódico prendió. Fuego se expandió a madera seca. Madera a tela. Tela a lata con grasa. En 2 minutos, mitad de casa estaba en llamas. Carlos, curioso, salió de casa de Doña Marta. Vio humo, vio fuego, vio su casa quemándose. Y como niño de 3 años sin concepto de peligro, corrió hacia ella. «¡Mamá!», gritaba, aunque mamá no estaba. «¡Mamá!». Entró por puerta trasera, buscando a mamá, buscando sus juguetes, buscando su cobija favorita. Llegó a habitación pequeña en fondo, y ahí humo lo alcanzó. Humo negro llenando pulmones pequeños. Carlos tosió. Intentó salir, pero viga había caído bloqueando puerta. Atrapado. Doña Marta regresó con balde. Vio fuego. Vio casa de Rosa consumida. Pánico. Carlos. Carlos. Corrió hacia casa. Gente comenzó a llegar. Vecinos con baldes de agua. Inútiles contra fuego que ya había consumido estructura. «Hay alguien adentro», gritó Doña Marta. «Niño, niño de 3 años». Hombres intentaron acercarse. Calor era demasiado. Llamas demasiado altas. Estructura crujiendo amenazando colapso total. «Está muerto», dijo alguien. «Nadie sobrevive eso». «No», gritó Doña Marta. «No puede estar muerto. Rosa me lo confió. Tengo que salvarlo». Intentó entrar. 2 hombres la sostuvieron. «Te vas a matar, no podés entrar». Y en ese momento, Pablo Escobar apareció. Pablo había estado visitando a conocido 2 calles abajo, otro contrabandista pequeño, discutiendo negocio de electrodomésticos robados. Caminando de regreso, escuchó gritos, vio humo. Instinto lo llevó hacia escena. Llegó justo cuando Doña Marta gritaba sobre niño atrapado. Pablo evaluó situación en segundos. Casa medio colapsada. Llamas bloqueando entrada principal. Humo negro espeso saliendo de ventanas.
minutos antes de colapso completo. ¿Dónde está el niño?, gritó a doña Marta. Adentro, habitación atrás, lado izquierdo. Pablo se quitó camisa, la mojó en balde de agua que doña Marta había dejado caer. Cubrió nariz y boca. Vecinos miraban incrédulos. «No podés entrar», dijo uno. «Es suicidio». «Hay niño adentro», respondió Pablo, y sin esperar corrió hacia fuego. Imagínate tener 23 años. Imagínate ser pobre. Imagínate tener futuro incierto, ya planeando crímenes más grandes, y aún así correr hacia fuego para salvar niño que nunca conociste. Pues eso hizo Pablo ese día, no porque era héroe, no porque era bueno, sino porque en ese momento, en ese instante, vio niño en peligro y actuó. Actuó sin pensar en consecuencias, sin pensar en riesgo, solo vio vida que podía salvar y la salvó. Pablo entró agachado, humo quemaba ojos inmediatamente, lágrimas corriendo, calor insoportable atacando piel. Respirar era imposible. Camisa mojada ayudaba, pero no suficiente. Podía aguantar 60 segundos, tal vez 90 si tenía suerte. Madera crujía alrededor, techo amenazando caer. Pablo se movió rápido. Habitación principal consumida, pasillo angosto todavía parcialmente despejado. Corrió agachado. Mano en pared guiándose porque humo hacía imposible ver. Habitación atrás, izquierda. Llegó. Puerta trabada. Escombros habían caído bloqueando. Pablo pateó. Una vez, 2 veces, madera resistió. Tercera vez, bisagra cedió. Puerta cayó hacia adentro. Adentro, en esquina, Carlos inconsciente. Pequeño cuerpo inmóvil, cara cubierta de hollín. Pablo lo agarró. Liviano. Demasiado liviano. Verificó pulso en cuello pequeño. Débil pero presente. Todavía vivo. Pablo se volteó para salir. Viga del techo cayó detrás de él, bloqueando camino por donde entró. Ruta de escape cortada. Pánico momentáneo. Después vio ventana pequeña. Vidrio ya roto por calor. Corrió hacia ella. Pasó a Carlos primero. Manos afuera esperando. Vecinos lo agarraron. Pablo saltó después, justo cuando techo de habitación colapsó completamente. Cayó en tierra. Rodó. Ropa quemándose en espalda. Alguien tiró agua sobre él, apagando llamas. Se levantó. Manos con quemaduras de 2º grado. Ampollas formándose. Brazos rojos. Cara cubierta de hollín. Pero vivo. Y más importante, Carlos vivo. Vecinos rodeaban a Carlos. Doña Marta llorando. Está respirando, está tosiendo, está vivo. Carlos tosió violentamente, escupiendo humo negro, ojos abriendo, confundido, asustado, llorando, pero vivo, definitivamente vivo. Alguien trajo más agua, para limpiar cara de Carlos, para enfriar quemaduras de Pablo. Pablo se sentó en tierra, observando niño que acababa de sacar de infierno, niño llorando por mamá que no estaba. Niño que no sabía que acababa de ser salvado. Rosa llegó 20 minutos después, corriendo desde bus. Alguien había ido a buscarla. Hubo incendio, tu casa, tu hijo. Llegó esperando lo peor, esperando cuerpo, esperando tragedia, y encontró a Carlos vivo, tosiendo todavía, cubierto de hollín, pero vivo, en brazos de doña Marta. «Mi bebé», gritó, «mi bebé». Corrió, lo agarró, lo apretó contra pecho. Llorando. Carlos llorando también. «Mamá, mamá. Estoy acá, estás bien. Gracias a Dios estás bien». Doña Marta señaló a Pablo. Él lo salvó. Entró al fuego, lo sacó. Sin él, Carlos estaría muerto. Rosa miró a Pablo. Hombre joven sentado en tierra. Manos quemadas, ropa destruida. Cara de alguien que acababa de arriesgar vida. «Vos lo salvaste», dijo Rosa. «Estaba adentro. Alguien tenía que sacarlo». «Nadie más entró, solo vos». Pablo se encogió de hombros. «Estoy bien, el niño es lo importante». Rosa se acercó, todavía sosteniendo a Carlos. «¿Cómo te llamas?» «Pablo, Pablo Escobar». «Pablo, no tengo palabras, no tengo forma de agradecer. Me salvaste a mi hijo, me salvaste la vida. No necesito agradecimiento, solo cuida bien a tu hijo. Pero tus manos, estás quemado, necesitas médico». «Voy a estar bien». Vecino ofreció llevarlo a puesto de salud. Pablo rechazó. «He tenido peor». Mentira, nunca había tenido quemaduras así, pero no quería atención, no quería preguntas. Ya estaba involucrado en actividades ilegales, menos contacto con autoridades mejor.
Al menos déjame limpiar quemaduras, insistió Rosa. Es lo mínimo. Pablo aceptó. Fueron a casa de doña Marta. Rosa trajo agua limpia, trapos. Limpió manos de Pablo cuidadosamente. Él hizo muecas de dolor, pero no se quejó. Carlos observaba desde esquina. Dejó de llorar. Miraba a Pablo con ojos grandes. «Sos valiente», dijo Rosa mientras limpiaba. «Más valiente que cualquier hombre que conocí». «O más estúpido», respondió Pablo con sonrisa pequeña. «No, valiente. La mayoría hubiera dejado que mi hijo muriera. Vos arriesgaste vida. Hubiera hecho lo mismo por cualquiera. Pero lo hiciste por mi hijo, y eso significa todo». Cuando terminó, Pablo se levantó. «Necesito irme». «Espera, dame forma de contactarte, para agradecerte apropiadamente. Para. No necesito nada, de verdad. Solo asegúrate de que esté bien. Que vaya a médico si tiene problemas respirando. Lo haré, lo prometo. Pero Pablo». «¿Qué?» «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, encontrame. Rosa Hernández. Todos acá me conocen. Lo que sea que necesites, si está en mi poder, es tuyo». Pablo asintió. «Gracias. Pero no voy a necesitar nada». Se fue, caminando con manos quemadas colgando a lados, ropa destruida, cara de hollín, y sin saber que acababa de crear conexión que duraría 2 décadas, conexión que eventualmente se volvería contra él de forma que nunca imaginó. Rosa se quedó con Carlos en brazos, casa destruida, todo perdido, pero hijo vivo, y eso era todo lo que importaba. Vecinos ayudaron con ropa, con comida, con lugar temporal para dormir. Solidaridad de pobres que entienden que cualquiera puede perder todo en segundos. Semanas pasaron. Rosa encontró trabajo nuevo, ahorró, construyó casa nueva, más pequeña, más simple, pero suya. Y cada noche antes de dormir, le contaba a Carlos historia. Historia de hombre que entró en fuego. Historia de Pablo que le salvó vida. Carlos era muy chico para recordar. No recordaba fuego, no recordaba humo, no recordaba cara de Pablo. Pero conocía historia, conocía cada detalle porque mamá la contaba una y otra vez. Pablo Escobar te salvó. Sin él, no estarías acá. Le debemos todo. Y Carlos creció con esa historia. Creció sabiendo que debía vida a hombre llamado Pablo Escobar. Creció con gratitud hacia Salvador que nunca recordó conocer. Años pasaron. Pablo creció de contrabandista pequeño a narcotraficante grande. 1973, 74, 75. Cada año más dinero, más poder, más violencia. Cartel de Medellín formándose. Fortuna creciendo exponencialmente. Y con fortuna vino reputación. Reputación de criminal, de hombre peligroso, de narcotraficante que no respetaba nada. Pero Pablo nunca olvidó niño que salvó. Ocasionalmente preguntaba. Tenía gente en Santo Domingo, gente que reportaba. Rosa y su hijo están bien. Niño va a escuela, crece normal. Pablo nunca contactó directamente. No quería involucrar a Rosa en vida criminal. No quería que deuda de gratitud se volviera obligación peligrosa. Simplemente observaba desde distancia, asegurándose que vida que salvó continuaba bien. 1980. Carlos tenía 10 años, Pablo tenía 30. Ya era narcotraficante establecido, ya tenía millones, ya tenía reputación que precedía. Noticias hablaban de él. Periódicos escribían sobre violencia del cartel, sobre cocaína, sobre corrupción. Rosa escuchaba noticias, escuchaba nombre, Pablo Escobar. Mismo nombre, mismo hombre que salvó a su hijo. Y sintió conflicto. Hombre que le dio vida a Carlos era ahora criminal notorio. Hombre que arriesgó vida era ahora responsable de muertes. Tuvo que decirle a Carlos, de 10 años, viejo suficiente para entender. Carlos, necesito decirte algo sobre Pablo, hombre que te salvó. ¿Qué, mamá? Es narcotraficante ahora, es criminal, hace cosas malas. Carlos procesó información con lógica de niño. Pero me salvó. Sí, te salvó. Y siempre vamos a estar agradecidos. Pero eso no significa que todo lo que hace es bueno. Entonces es malo. Es complicado. Hizo cosas buenas salvándote, pero hace cosas malas ahora. Gente puede ser ambas cosas. Entonces todavía le debo vida. Sí, pero no le debes lealtad ciega. ¿Entendés diferencia? Carlos asintió aunque no entendía completamente. Era niño. Mundo era blanco y negro. Pablo lo salvó.
Pablo era héroe. Eso era todo lo que necesitaba saber. 1983. Carlos de 13 caminando en centro de Medellín, haciendo mandado para mamá, y vio convoy. 3 Mercedes negros, vidrios polarizados, uno paró en esquina. Pablo salió. Carlos lo reconoció inmediatamente. De fotos en periódicos, de descripciones de mamá. Era él, era Pablo, hombre que le salvó vida 10 años atrás. Sin pensar, Carlos se acercó. Guardaespaldas se tensaron, manos en armas, pero Carlos era niño, no amenaza. «Señor Escobar», dijo nervioso. Pablo se volteó. Vio niño de 13 años. Cara familiar de forma que no podía ubicar. «Sí, soy Carlos, Carlos Hernández. Me salvó de incendio hace 10 años, en Santo Domingo». Reconocimiento cruzó cara de Pablo. «Carlos, el niño del fuego». «Sí, señor. Quería agradecerle. Nunca tuve oportunidad apropiada». Pablo estudió a Carlos. Vio niño que fue bebé que sacó de llamas. Vio vida continuando. Vio que rescate valió la pena. No necesitas agradecer. Me alegra que estés bien, que estés vivo. Gracias a usted estoy vivo. ¿Cómo está tu mamá, Rosa? Bien, trabaja duro, me cuida bien. Guardaespaldas interrumpieron. Don Pablo, necesitamos irnos. Pablo los ignoró. ¿Necesitas algo? Tu mamá necesita algo. No, señor, solo quería decir gracias y que nunca voy a olvidar lo que hizo. Pablo sonrió. Sonrisa genuina. No de narcotraficante, sino de hombre recordando momento cuando era diferente. Cuando era joven que salvó vidas sin pensar en consecuencias. Sacó billetera, sacó 1,000 pesos, fortuna para niño de 13 años. Tomá, para tu educación, estudiá, hace algo bueno con vida que te di. Carlos tomó dinero con manos temblando. Señor, es demasiado. No es nada, solo prométeme que vas a estudiar, que vas a hacer algo importante. Prometo. Bien, ahora vete. Y saluda a tu mamá. Carlos corrió a casa. 1,000 pesos en bolsillo. Corazón latiendo fuerte. Acababa de conocer a Salvador. Acababa de hablar con Pablo Escobar, hombre que le dio vida. Rosa lloró cuando vio dinero. No deberíamos aceptar. Es dinero de narcotráfico. Pero mamá, él me lo dio. Dijo que para educación. Lo sé, hijo, y eso hace todo más complicado. Usaron dinero para libros, para uniformes, para darle oportunidades a Carlos, porque aunque era dinero sucio, era también regalo de hombre que salvó a su hijo, y rechazarlo parecía ingrato. Carlos estudió, escuela secundaria, buenas notas. Maestros notaban inteligencia, dedicación, decían que tenía futuro, que podía ser alguien, y Carlos quería ser alguien. Quería hacer que el sacrificio de Pablo valiera pena. Quería honrar vida que le dieron. Pero también escuchaba noticias, escuchaba sobre bombas, sobre asesinatos, sobre terror que Pablo causaba. 1988, Carlos de 18, graduó secundaria con honores, becas para universidad, futuro brillante, pero también año de violencia extrema. Bombas explotando, inocentes muriendo, Colombia sangrando. 20 de noviembre de 1988, Carlos estaba en centro de Medellín, comprando libros para universidad, y bomba explotó. No estaba en epicentro, estaba a 2 cuadras. Pero explosión fue masiva, edificio entero colapsó. Carlos corrió hacia escena, como todos, curiosidad morbosa, horror de no poder mirar lejos, y vio cuerpos, vio destrucción, vio niños muertos, niños de su edad, familias destrozadas, sangre en calles, y supo que esto fue obra de Pablo, de cartel, de guerra contra gobierno, inocentes pagando precio de guerra que no era suya. Carlos se sentó en acera, procesando. Pablo le salvó vida, pero Pablo también quitó vidas, cientos, miles, niños como él, familias como la suya. ¿Qué significaba deuda de vida cuando hombre que te salvó estaba matando país? ¿Qué significaba gratitud cuando Salvador era asesino? ¿Qué significaba honrar vida que te dieron cuando esa vida vino de manos ahora? Cubiertas de sangre. Llegó a casa. Rosa vio expresión en cara. ¿Qué pasó? Bomba. Vi muertos. Gracias a Dios no estaba cerca. Pero podía haber estado. Cualquiera de esos muertos pudo haber sido yo. Y Pablo puso esa bomba. Rosa se sentó. Sabía qué conversación venía.
conversación que había evitado durante años. Pablo te salvó, eso es verdad. Pero Pablo también mata. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Sigo agradecido mientras él destruye todo. No sé, hijo, es decisión que solo vos podés tomar. Le debo mi vida. Pero tu vida no es tuya sola. Es de todas personas que podés ayudar, de todo bien que podés hacer. Pablo te dio vida, pero vos decidís qué hacer con ella. Carlos procesó palabras. Procesó durante días, semanas. Y tomó decisión. Decisión que cambiaría todo. No fue a universidad. No inmediatamente. Aplicó a Policía Nacional. Quería servir. Quería proteger. Quería ser parte de solución en lugar de problema. Rosa tuvo miedo. Van a matarte. Pablo tiene gente en todas partes. Si te descubre en policía, no me va a descubrir. Y si lo hace, va a entender. Me dijo que hiciera algo bueno con vida que me dio. Esto es algo bueno. Proteger inocentes. Parar violencia. Eso es bueno. Pero hijo, estás yendo contra hombre que te salvó. No voy contra él. Voy a favor de Colombia. Hay diferencia. No estoy segura de que Pablo vea diferencia. Entonces va a tener que aceptar que vida que salvó tiene mente propia, tiene conciencia propia, y esa conciencia no puede quedarse callada mientras país sangra. Enero de 1989, Carlos Hernández entró a Academia de Policía. Entrenamiento brutal, 6 meses de disciplina, acondicionamiento físico, aprender a disparar, aprender a rastrear, aprender a ser policía en país en guerra. Y cada día de entrenamiento, Carlos pensaba en Pablo, pensaba en hombre que entró en fuego, pensaba en quemaduras en manos, pensaba en riesgo que Pablo tomó por niño que nunca conoció. Pero también pensaba en niños muertos en bomba, pensaba en familias destruidas, pensaba en país sangrando. Dos verdades existiendo simultáneamente. Pablo salvó su vida, Pablo estaba destruyendo país, Carlos debía gratitud. Carlos también debía deber a Colombia. Y mientras entrenaba, mientras se preparaba, Carlos sabía que algún día caminos se cruzarían. Algún día tendría que enfrentar hombre que le dio vida. Tendría que elegir entre deuda personal y deber nacional, entre gratitud y justicia, entre corazón y conciencia. Y no sabía qué elegiría cuando momento llegara, pero sabía que momento llegaría. Porque en Colombia de 1989, todos caminos llevaban a Pablo Escobar, de una forma u otra, para bien o para mal. Todos estaban conectados, y Carlos Hernández, niño salvado de fuego, ahora joven entrenando para ser policía, estaba más conectado que nadie, conectado por deuda de vida que no sabía cómo pagar, conectado por gratitud que no sabía cómo reconciliar con justicia, conectado por momento hace 16 años cuando Pablo entró en fuego y cambió todo. Y ahora Carlos estaba entrenando para entrar en fuego diferente, fuego de guerra contra Pablo. Guerra que terminaría con uno de ellos muerto. Y Carlos solo esperaba que cuando momento llegara, tendría coraje de hacer lo correcto, aunque lo correcto significara traicionar deuda de vida, aunque lo correcto significara perseguir al hombre que una vez fue su salvador. Porque a veces vida te da deudas imposibles, y a veces única forma de pagarlas es haciendo exactamente lo opuesto de lo que te pidieron. Pablo le dijo, «Hacé algo bueno con vida que te di», y Carlos iba a hacer exactamente eso, aunque significara destruir al hombre que se la dio. Julio de 1989. Carlos Hernández se graduó de Academia de Policía, 19 años, primero en clase, honores en tiro, honores en tácticas, honores en seguimiento. Instructores decían que tenía instinto natural, que podía leer situaciones, que tenía calma bajo presión que mayoría tomaba años desarrollar. Si supieran que calma venía de haber sobrevivido fuego de niño, de haber sido sacado de muerte por narcotraficante que ahora controlaba país con terror, de vivir 19 años sabiendo que cada respiración era regalo de hombre que estaba destruyendo Colombia. Ceremonia de graduación fue pequeña, modesta. Rosa asistió, lloró de orgullo, lloró de miedo. Hijo era policía ahora, en país donde policías morían diariamente, donde Pablo Escobar mataba 10 oficiales por semana, donde usar uniforme era sentencia de muerte. «Estoy orgullosa», dijo abrazando a Carlos después de ceremonia, pero también aterrada. «Voy a estar bien, mamá, me entrenaron bien. Entrenamiento no detiene balas, no detiene bombas, no detiene sicarios que Pablo envía. Por eso estoy acá, para parar eso,
para que menos madres pierdan hijos. Pero podría perderte a vos, y vos sos todo lo que tengo. Carlos abrazó a mamá. No me vas a perder, prometo. Promesa que no podía garantizar. Promesa que sabía podía romperse en cualquier momento, pero promesa necesaria de todas formas. Primera asignación fue patrulla en Comuna Nororiental, Santo Domingo. Mismo barrio donde creció, mismo barrio donde fuego casi lo mató. Comandante pensó que era apropiado. Conoces área, conoces gente, vas a ser efectivo ahí. Efectivo significaba navegar barrio donde cartel tenía ojos en cada esquina, donde sicarios de Pablo vivían entre población normal, donde cualquiera podía ser informante, donde confiar en persona equivocada significaba muerte. Carlos patrullaba con compañero, agente Morales, 35 años, veterano, 10 años en fuerza, cínico pero efectivo. Mira, pibe, dijo primer día, en este barrio confiamos en nadie, ni siquiera en gente que conoces desde niño. Cartel tiene alcance largo, tiene dinero largo, y lealtad se compra fácil cuando estás muriendo de hambre. Entiendo. No entendés, no todavía, pero vas a entender rápido. Primer mes fue relativamente tranquilo. Patrullas de rutina, arrestos menores, robos, peleas domésticas, nada relacionado con cartel. Carlos comenzó a relajarse. Comenzó a pensar que tal vez podía hacer diferencia sin confrontar directamente a Pablo. Pero segundo mes, todo cambió. 15 de agosto de 1989. Carlos y Morales respondieron a llamada. Tiroteo reportado en calle lateral. Llegaron y encontraron 2 cuerpos. Hombres jóvenes, 20 y tantos, ejecutados. Tiro en cabeza cada uno. Estilo sicario. Ajuste de cuentas del cartel, dijo Morales. Probablemente vendedores que robaron o hablaron con gente equivocada. Carlos miró cuerpos. Uno tenía cara familiar. Reconoció después de momento, Luis, niño que jugaba fútbol con él cuando eran chicos. 2 años mayor que Carlos. Había entrado a trabajar para cartel hace años. Ahora estaba muerto a 21 años. ¿Conocías a este?, notó Morales viendo expresión de Carlos. Crecimos juntos, jugábamos fútbol. Ahora está muerto. Esa es realidad de trabajar para Escobar. Dinero rápido, muerte rápida. Carlos ayudó con escena, tomó fotos, documentó evidencia, llamó a forense y procesó. Luis eligió vida de crimen, eligió dinero fácil y pagó precio. Pero también Luis nunca tuvo opciones que Carlos tuvo. Nunca tuvo madre trabajadora que sacrificó todo. Nunca tuvo oportunidad de educación. Nunca tuvo camino diferente claramente marcado. Esa noche Carlos no pudo dormir. Pensó en Luis, pensó en Pablo, pensó en cómo vida de Luis terminó porque entró en órbita de Pablo, y pensó en su propia vida, vida que existía porque Pablo la salvó, vida que ahora estaba dedicada a destruir imperio que Pablo construyó. Contradicción era casi cómica, casi. Si no fuera tan trágica. Semanas pasaron, más llamadas, más cuerpos, más violencia. Carlos vio patrón. Mayoría de muertos eran jóvenes, 18, 20, 25, vidas apenas comenzando, terminadas por guerra que Pablo estaba peleando contra gobierno. Y Carlos comenzó a sentir algo nuevo, algo más que conflicto. Comenzó a sentir ira hacia Pablo. Porque aunque Pablo lo salvó, Pablo también estaba matando generación entera, estaba destruyendo barrios, estaba convirtiendo niños en sicarios, estaba eliminando futuro de Colombia. Octubre de 1989, Operación Grande, redada en casa de sicarios conocidos. 20 oficiales, Carlos incluido. Primera vez participando en operación contra cartel directamente. Briefing fue claro. 3 sicarios conocidos en ubicación. Armados, peligrosos. Entramos rápido. Neutralizamos amenaza. Arrestamos si posible. Eliminamos si necesario. Carlos verificó arma. Glock 17, cargada, seguro puesto, chaleco antibalas ajustado. Corazón latiendo fuerte, no de miedo, de anticipación, de saber que estaba cruzando línea, de patrulla rutinaria a guerra activa contra Pablo. Entraron a las 5 de mañana, antes de amanecer. Elemento sorpresa, puerta derribada, flashbangs lanzadas, gritos, policía, al suelo, manos arriba. 2 sicarios se rindieron inmediatamente, jóvenes, aterrorizados, niños jugando a ser criminales hasta que realidad golpeó. Tercero corrió, hacia habitación trasera,
Agarró AK-47, se volteó disparando, balas volando. Carlos tiró al piso. Entrenamiento tomando control. Morales disparó 3 veces. Sicario cayó, muerto antes de tocar tierra. Silencio después de caos. Oído zumbando. Olor a pólvora. Carlos se levantó. Miró cuerpo. Hombre de 22 años. Tatuajes del cartel. Vida terminada porque eligió lealtad a Pablo sobre vida propia. Primera vez viendo acción, dijo Morales después. ¿Cómo te sentís? No sé, confundido. Normal. Primera vez siempre es difícil, pero va a pasar otra vez y otra, hasta que ya no sentís nada. Carlos no quería llegar a punto de no sentir nada. No quería volverse insensible, pero también entendía que en guerra contra Pablo, sensibilidad era lujo que podía matarte. Diciembre de 1989, año terminando. Carlos había estado en fuerza 6 meses, había visto 12 cuerpos, había participado en 5 operaciones, había disparado arma 2 veces, nunca había matado, pero había visto muerte suficiente para toda vida. Y también había escuchado nombre Pablo constantemente, cada briefing, cada operación, cada cuerpo. Todo conectado a Pablo Escobar, hombre controlando país desde sombras, hombre que gobierno no podía tocar, hombre que parecía invencible, hombre que salvó vida de Carlos 20 años atrás. Navidad de 1989. Carlos visitó a Rosa. Cena simple, arroz, pollo, natilla. Tradiciones modestas de familia pobre, pero juntos, vivos, eso era suficiente. ¿Cómo está trabajo?, preguntó Rosa. Peligroso, pero importante. ¿Has visto? ¿Has estado cerca de Pablo? No directamente, pero persigo su gente, arresto sus sicarios, interrumpo sus operaciones. ¿Y cómo te hace sentir, sabiendo que estás trabajando contra hombre que te salvó? Carlos dejó tenedor. Pregunta que había evitado. Pregunta que lo perseguía cada día. No lo sé, mamá. Parte de mí siente que traiciono deuda, que debería estar agradecido, que debería dejarle hacer lo que hace porque le debo vida. Y otra parte ve lo que hace. Ve cuerpos, ve familias destruidas, ve país sangrando. Y esa parte dice que mejor forma de honrar vida que me dio es usarla para parar destrucción. Entonces no es traición, es cumplir lo que él pidió, hacer algo bueno con vida. Pero está matando su gente, estoy destruyendo su imperio. Su imperio está construido sobre muerte, sobre sufrimiento. Destruir eso es bueno. Aunque él no vea así, Carlos asintió. Palabras de mamá ayudaron, pero no eliminaron culpa completamente. Nunca eliminarían culpa completamente. 1990, año nuevo, año de escalación masiva. Pablo declaró guerra total contra gobierno. Bombas, asesinatos, secuestros, terror en escala nunca vista. Y Carlos fue transferido. De patrulla a unidad especial. Unidad enfocada específicamente en rastrear operaciones del cartel. No bloque de búsqueda todavía, ese vendría después. Pero unidad más especializada, más peligrosa, más directamente conectada a guerra contra Pablo. Comandante nuevo era Capitán Ramírez, 40 años, veterano de 1000 batallas, cicatrices físicas y mentales, hombre que había perdido 3 compañeros a sicarios de Pablo, hombre con venganza en corazón. Hernández, dijo en primera reunión, expediente dice que sos de Santo Domingo, que conoces área, que conoces gente. Sí, señor, crecí ahí. Bueno, vamos a usar eso. Necesitamos inteligencia, necesitamos informantes, necesitamos infiltrar red de Pablo desde base, y vos vas a ayudar. Como señor, vas a regresar a barrio, en civil, vas a reconectar con gente, vas a escuchar, vas a reportar, vas a ser nuestros ojos donde uniformes no pueden ir. Trabajo de infiltración, trabajo peligroso. Trabajo que requería actuar como civil mientras recopilaba información. Trabajo que podía terminar con ejecución si alguien sospechaba. ¿Entendés riesgo?, preguntó Ramírez. Entiendo, señor. ¿Y aceptás de todas formas? Acepto. Imagínate regresar a barrio donde creciste, pero no como vecino, como espía, como informante trabajando contra organización que controla cada calle. Organización liderada por hombre que te salvó vida. Pues eso exactamente hizo Carlos en febrero de 1990. Regresó a Santo Domingo, sin uniforme, ropa normal, historia preparada. Dejé policía, no era para mí, demasiado peligroso, necesito trabajo.
Vecinos creyeron, porque tenía sentido. Muchos dejaban policía. Pago era malo. Peligro era extremo. Mortalidad era ulada alta. Nadie cuestionaba decisión de salir. Carlos pasaba días caminando, hablando con gente, escuchando conversaciones, identificando quién trabajaba para cartel, quién vendía, quién transportaba, quién coordinaba. Noches escribía reportes que pasaba a Ramírez, información que llevaba a operaciones que arrestaban a gente que Carlos identificó. Y cada arresto, Carlos sentía culpa mezclada con satisfacción. Culpa por traicionar confianza de vecinos, satisfacción por interrumpir operaciones de cartel, por salvar vidas futuras, por hacer diferencia. Marzo de 1990. Carlos identificó Casa Segura, lugar donde sicarios se reunían, donde almacenaban armas, donde planeaban operaciones. Pasó información. Operación fue planeada. Pero día antes de operación, Carlos vio algo. Vio niño de 5 años jugando frente a Casa Segura. Niño vivía ahí. Familia inocente compartiendo edificio con sicarios. Carlos reportó: hay civiles, hay niño. Anotado, dijo Ramírez. Vamos a ser cuidadosos. Operación fue ejecutada a medianoche. Minimizar riesgo a civiles. Entraron rápido. Sicarios resistieron. Tiroteo. 3 sicarios muertos, 2 arrestados. Ningún oficial herido. Ningún civil herido. Éxito. Pero al día siguiente, Carlos caminaba por barrio y escuchó conversaciones. Fueron los tombos. Mataron a 3 muchachos. Alguien habló. Alguien cantó. Hay sapo entre nosotros. Cuando lo encuentren, lo van a matar. Carlos sintió hielo en venas. Estaban buscando informante. Estaban buscándolo a él. Y si descubrían, estaría muerto. Reportó a Ramírez: están buscando sapo. Necesito salir. Todavía no. Necesitamos más información. Podés aguantar. Me van a descubrir. No si sos cuidadoso. Mantené perfil bajo. Seguí actuando normal. Carlos intentó. Pero paranoia crecía. Cada mirada era sospechosa. Cada conversación era interrogación potencial. Cada momento podía ser último. Abril de 1990. Mes después. Carlos estaba en tienda comprando cuando hombre se acercó. Hombre de 35. Sicario conocido llamado Memo. Carlos, ¿verdad? Rosa es tu mamá. Sí. ¿Te acordás de mí? Memo, vivía 3 casas abajo. Me acuerdo. Escuché que dejaste policía. Carlos sintió alerta, sintió peligro. Sí, no era para mí. Sabio, policías mueren rápido estos días. Por eso salí. ¿Y ahora qué haces? Busco trabajo. Cualquier cosa honesta. Honesta. Memo rió. Honesta no paga. No en este barrio. No en esta ciudad. Paga suficiente. Si vos decís. Memo estudió cara de Carlos, buscando algo, buscando señales de mentira. Avísame si necesitas trabajo. Trabajo que paga bien. Tengo contactos. Gracias, voy a tener en cuenta. Memo se fue. Carlos respiró. Corazón latiendo fuerte. Eso fue prueba. Memo sospechaba. O al menos estaba verificando. Y Carlos pasó. Por ahora. Reportó encuentro a Ramírez. Memo me contactó, ofreciendo trabajo. Sospecha algo. ¿Qué le dijiste? Que busco trabajo honesto, que voy a considerar. Bueno, mantén distancia. No aceptes nada, pero no rechaces tan fuerte que levante sospechas. Balance imposible. Demasiado interesado era trampa. Demasiado desinteresado era sospechoso. Carlos tenía que caminar línea perfecta. Mayo de 1990. Bomba explotó en centro comercial. 16 muertos, 40 heridos. Mensaje de Pablo a gobierno. Paren persecución o más van a morir. Carlos fue a escena como civil. Vio destrucción, vio cuerpos y entre cuerpos vio niña. Niña de 8 años. Muerta sosteniendo muñeca. Familia completa eliminada. Padre, madre, hermano mayor. Solo niña pequeña quedó identificable en caos. Algo quebró en Carlos ese día. Algo fundamental. Toda su vida había sentido conflicto. Gratitud hacia Pablo. Ira hacia Pablo. Deuda. Deber. Contradicción imposible. Pero viendo niña muerta, contradicción se resolvió. Pablo salvó su vida. Eso era verdad. Pero Pablo estaba matando país. Estaba matando futuro. Estaba eliminando inocentes por guerra egoísta. Y Carlos decidió.
Decidió que honrar vida que Pablo le dio significaba destruir máquina de muerte que Pablo construyó. Significaba parar violencia. Significaba hacer que ninguna otra niña muriera sosteniendo muñeca en escombros de bomba. Fue a Ramírez esa noche. Quiero más. Quiero estar en operaciones activas. Quiero estar en línea frontal. Pensé que querías salir, que estabas asustado de infiltración. Estaba, pero ya no. Vi niña hoy, niña muerta por bomba de Pablo. Y decidí que miedo no importa. Parar esto importa. Ramírez estudió a Carlos. Vio determinación nueva. Vio fuego en ojos que no estaba antes. Está bien, te transferimos. De inteligencia a táctico. Vas a estar en operaciones directas contra cartel. Gracias, señor. No me agradezcas, acabas de firmar sentencia de muerte probablemente, pero si estás dispuesto, necesitamos hombres como vos. Junio de 1990. Carlos fue transferido oficialmente, de infiltración a unidad táctica, entrenamiento adicional, armas pesadas, explosivos, tácticas de asalto, preparándose para guerra real, y durante entrenamiento escuchó rumores de unidad nueva formándose. Unidad élite dedicada exclusivamente a capturar Pablo. No solo interrumpir operaciones, sino eliminarlo completamente. Bloque de búsqueda. Unidad que eventualmente se formaría oficialmente en 1992. Pero ya estaba gestándose, ya estaba reclutando, ya estaba preparándose para guerra final contra Pablo Escobar. Y Carlos decidió. Cuando Bloque se formara oficialmente, aplicaría. Se uniría. Se convertiría en cazador del hombre que una vez fue su salvador. Porque deuda de vida no significaba lealtad ciega. Deuda de vida significaba usar esa vida para bien. Y parar a Pablo era mayor bien que Carlos podía hacer. Aunque significara traición, aunque significara ingratitud, aunque significara perseguir al hombre que entró en fuego 20 años atrás. Julio de 1990. Primera operación táctica de Carlos. Asalto al laboratorio de cocaína. 50 kilómetros fuera de Medellín. Jungla densa. Guardias armados. Peligro extremo. Helicóptero los dejó kilómetro afuera. Caminaron de noche. Visión nocturna. Silencio absoluto. Llegaron a perímetro. 5 guardias visibles, probablemente más adentro. Neutralizamos guardias, aseguramos perímetro. Capturamos operadores. Destruimos laboratorio. Carlos estaba en equipo 2, flanco este, 3 hombres. Avanzaron. Guardia no los vio hasta demasiado tarde. Intentó levantar arma. Carlos disparó primero. 2 tiros, centro de masa. Guardia cayó. Primera vez matando. Primera vez quitando vida. Sentía diferente de lo que esperaba. No sentía horror, no sentía culpa. Sentía adrenalina. Sentía necesidad. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Aseguraron laboratorio. 15 trabajadores arrestados. 2 toneladas de cocaína destruidas. Millones en pérdidas para cartel. Éxito operativo completo. En helicóptero de regreso, Carlos procesó. Había matado hombre. Hombre trabajando para Pablo. Hombre probablemente con familia, con historia, con razones para estar ahí. Pero también hombre participando en máquina que destruía país, que mataba millones con drogas, que financiaba terror. Y Carlos decidió que podía vivir con eso. Podía vivir con ser instrumento de justicia, incluso si justicia significaba muerte. Agosto de 1990. Carlos regresó a casa. Visitó a Rosa. Ella vio cambio en hijo, vio dureza que no estaba antes, vio determinación mezclada con oscuridad. ¿Qué pasó?, preguntó. Maté hombre, primera vez. Dios mío, hijo. Estaba trabajando para Pablo. Estaba en laboratorio produciendo cocaína, cocaína que mata gente, que financia bombas, que destruye familias. Pero seguía siendo hombre, y yo lo maté, y haría otra vez. Rosa abrazó a hijo. Te estás convirtiendo en algo que no reconozco. Me estoy convirtiendo en lo que necesito ser, para parar a Pablo, para salvar país. ¿Y qué hay de deuda, de gratitud por salvarte? La mejor forma de honrar vida que me dio es usarla para parar muerte que causa. Eso es gratitud real, no lealtad ciega. Rosa no respondió, porque sabía que Carlos tenía razón. Y también sabía que hijo estaba en camino sin retorno, camino que terminaría con Pablo muerto, o con Carlos muerto, o ambos, y no había forma de detenerlo, porque Carlos había decidido.
Había decidido que deuda de vida se pagaba con vida dedicada a justicia, incluso si justicia significaba destruir al acreedor. 1992. 2 años después. Carlos tenía 22 años, 3 años en fuerza, 12 operaciones completadas, 5 sicarios muertos por su mano, 15 laboratorios destruidos, incontables arrestos, récord impresionante para oficial tan joven, y reputación de efectivo, de implacable, de hombre que no dudaba, que no vacilaba, que ejecutaba órdenes sin cuestionar. Comandantes lo notaron, lo recomendaron, lo marcaron para promoción. Enero de 1992. Llamada llegó. Convocatoria a reunión especial. Ubicación clasificada. Solo oficiales seleccionados. Carlos llegó a base militar en afueras de Medellín. Edificio sin marcas, sin señales, seguridad extrema. Adentro, 30 oficiales esperaban. Todos jóvenes. Todos con récords similares. Todos mejores de mejores. Comandante entró. Coronel Martínez. Hombre que eventualmente lideraría bloque de búsqueda. Hombre con reputación de implacable, de incorruptible, de fanático en guerra contra Pablo. Caballeros, comenzó. Fueron convocados porque son mejores, porque han demostrado efectividad, porque han demostrado lealtad, y porque necesitamos hombres así para lo que viene. Pausa dramática, mirando a cada oficial individualmente. Estamos formando unidad nueva, bloque de búsqueda, dedicación exclusiva, capturar o matar a Pablo Escobar. No operaciones paralelas, no distracciones, solo Pablo. 24 horas al día, 7 días por semana, hasta que esté muerto o en prisión. Silencio en sala, todos procesando, todos sabiendo que aceptar significaba sentencia de muerte probable. Pablo mataba a oficiales como pasatiempo. Bloque de búsqueda sería objetivo principal. Es voluntario, continuó Martínez. Nadie está obligado, pero si aceptan es compromiso total. No pueden salir hasta que misión esté completa. Entendido. 30 cabezas asintiendo. Tienen 24 horas para decidir. Informan mañana si aceptan o rechazan. Carlos no necesitaba 24 horas, necesitaba 24 segundos. Esto era exactamente lo que esperaba. Oportunidad de ir directamente contra Pablo. De ser parte de fuerza que finalmente terminaría terror. Pero también sabía qué significaba. Significaba confrontación eventual. Significaba que camino que comenzó cuando tenía 3 años en fuego finalmente llegaría a conclusión. Significaba que deuda de vida sería pagada de forma más irónica posible. Niño salvado por Pablo se convertiría en cazador de Pablo. Esa noche Carlos no durmió. Pensó en momento en 1973 cuando Pablo entró en fuego. Pensó en quemaduras en manos de Pablo. Pensó en riesgo que Pablo tomó. Pensó en vida que Pablo le dio. Y también pensó en niña muerta con muñeca. Pensó en Luis ejecutado a 21 años. Pensó en miles de muertos por bombas, asesinatos, guerra de Pablo contra Colombia. 2 Pablos existían. Pablo que salvó niño, Pablo que destruyó país. Y Carlos tenía que elegir cuál Pablo definía deuda. Amaneció, Carlos fue a base. Firmó papel, aceptación oficial. Me uno a bloque de búsqueda. Martínez sonrió. Bienvenido. Entrenamiento comienza inmediatamente. Febrero de 1992. Mes de entrenamiento intensivo. No era entrenamiento normal. Era preparación para guerra específica. Guerra contra organización más peligrosa de Colombia. Organización con recursos infinitos. Con sicarios en todas partes. Con información de cada movimiento policial. Entrenaron en tácticas urbanas, en rastreo, en interrogación, en lectura de inteligencia, en coordinación con DEA, con CIA, con Search Block de Estados Unidos, Alianza Internacional contra un hombre. Y durante entrenamiento conocieron enemigo íntimamente, estudiaron fotos de Pablo, estudiaron patrones, estudiaron familia, estudiaron propiedades, estudiaron cada detalle de vida de Pablo. Carlos vio fotos de Pablo de 1973, fotos de hombre joven, hombre antes de narcotráfico, hombre que todavía tenía algo de inocencia, hombre que entró en fuego para salvar niño, pero también vio fotos de Pablo de 1992, fotos de hombre de 43, hombre endurecido, hombre responsable de miles de muertes, hombre sin remordimiento. Transformación era visible, de salvador a asesino,
de héroe momentáneo a villano permanente. Y Carlos entendió que ambos eran mismo hombre, que capacidad de salvar y capacidad de destruir coexistían en Pablo. Marzo de 1992. Bloque de búsqueda oficialmente operacional. Primera misión: rastrear movimientos de Pablo, identificar casas seguras, construir red de información. Carlos fue asignado a equipo de vigilancia, observando propiedades conocidas de Pablo, documentando quién entraba, quién salía, buscando patrones, buscando vulnerabilidades. Días eran largos, aburridos, horas sentado en carro observando edificio vacío, esperando movimiento que tal vez nunca vendría, pero era trabajo necesario, trabajo que eventualmente daría fruto. Y durante horas de aburrimiento Carlos pensaba en qué diría si alguna vez viera a Pablo cara a cara, si Pablo lo reconociera, si recordara niño que salvó 20 años atrás. Pablo, me salvaste, y ahora estoy acá para matarte, porque salvaste vida que dedicaría a destruirte. Sonaba dramático, ridículo incluso, pero era verdad, era realidad absurda de situación. Abril de 1992. Primera redada grande. Información sugería que Pablo estaría en finca específica. Bloque completo movilizado. 150 oficiales, helicópteros, apoyo aéreo, operación masiva. Carlos estaba en tercer equipo. Asegurar perímetro, prevenir escape. Papel de apoyo pero crucial. Asaltaron a las 4 de mañana. Explosiones, gritos, caos. Entraron rápido, neutralizaron guardias, aseguraron estructura, pero Pablo no estaba. Había estado ahí, evidencia clara. Ropa, comida reciente, cama usada, pero había escapado. Probablemente horas antes, probablemente advertido por informante en fuerza. Frustración era palpable. Estuvieron tan cerca de terminar todo. Y Pablo escapó como fantasma. «Tiene información», dijo Martínez furioso. «Tiene gente en nuestras filas, y hasta que los encontremos siempre estará un paso adelante». Cacería de topos comenzó. Investigación interna, pruebas de lealtad. Paranoia creciendo, porque si Pablo tenía informante en bloque, nadie estaba seguro. Cualquiera podía ser traidor. Carlos fue investigado como todos, historial verificado, conexiones examinadas, y surgió algo. Surgió que Carlos era de Santo Domingo, mismo barrio donde Pablo tenía operaciones. Surgió que Carlos había trabajado infiltración. Surgió que Carlos conocía gente conectada a cartel. «Explica», demandó investigador. «Crecí ahí, conozco área. Por eso fui efectivo en infiltración. Por eso Ramírez me usó. Y tenés conexiones con cartel. Conozco gente que trabaja para cartel. Eso no significa que trabajo para ellos. Entonces, ¿cómo sabemos que no sos topo? Mira mi récord. 12 operaciones, 5 sicarios muertos, 15 laboratorios destruidos. Si fuera topo, sería muy malo en eso». Lógica era sólida. Investigador aceptó, pero semilla de duda fue plantada. Algunos en bloque miraban a Carlos diferente, con sospecha, con desconfianza, y Carlos sintió aislamiento. Sintió que aunque estaba en equipo no era completamente confiable, que siempre habría preguntas sobre lealtad. Ironía no se le escapó. Dudaban de su lealtad a causa contra Pablo, cuando en realidad su conflicto era opuesto. No era si traicionaría a fuerza, era si traicionaría deuda personal a Pablo. Pero ese conflicto estaba resuelto, estaba en bloque, estaba cazando a Pablo. Decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba ejecutar. Mayo de 1992, Pablo se entregó a prisión La Catedral, prisión que él mismo construyó, prisión de lujo, prisión de mentira. Pero oficialmente estaba en custodia. Bloque celebró. Misión cumplida. Pablo capturado. Guerra terminada. Carlos celebró también, pero sintió vacío. Sintió que no había resolución real. Pablo estaba en prisión de cartón. Seguía controlando imperio. Seguía matando. Seguía libre en todo excepto nombre. No era suficiente. No era justicia. Era farsa. Julio de 1992. Escándalo en la catedral. Pablo había torturado y asesinado a 2 miembros de cartel dentro de prisión. Gobierno intentó transferirlo a prisión real. Pablo escapó. Guerra comenzó otra vez. Bloque reactivado. Cacería renovada. Y esta vez era diferente. Esta vez Pablo no tenía protección de prisión. Estaba en calle. Estaba vulnerable. Estaba cazable.
Carlos sintió energía renovada, sintió que ahora sí llegarían a conclusión real, que ahora sí habría resolución. Agosto de 1992, inteligencia mejoró, informantes nuevos, gente cansada de Pablo, gente dispuesta a hablar, red de información creciendo, y apareció nombre que Carlos reconoció. Memo, sicario que lo había confrontado 2 años atrás, Memo que ofreció trabajo, Memo que sospechaba, Memo estaba dispuesto a hablar, Memo estaba dispuesto a dar información sobre Pablo, a cambio de protección, a cambio de nueva identidad. Carlos fue asignado a interrogar, porque conocía a Memo, porque había historia, porque podía establecer confianza. Se encontraron en ubicación segura, casa protegida, solo Carlos y Memo. Carlos, dijo Memo, no puedo creer que estás acá, que estás vivo. ¿Por qué no estaría vivo? Porque pensé que era sapo hace 2 años, pero después no pasó nada. Entonces pensé que estaba equivocado. No eras equivocado, era sapo, soy policía. Memo rió amargamente. Sabía que algo estaba mal, pero no pude probar. Y ahora míranos, ambos contra Pablo. ¿Por qué decidiste hablar? Porque Pablo mató a mi hermano, en la catedral. Tortura, porque sospechaba que estaba robando. No estaba robando, pero Pablo no le importó. Lo mató de todas formas. Lo siento. No lo sientas, solo ayúdame a destruirlo. Ayúdame venganza. Carlos entendió deseo de venganza, entendió necesidad de justicia personal, porque él mismo sentía similar, aunque por razones diferentes. ¿Qué sabes sobre movimientos de Pablo? Sé propiedades, sé contactos, sé rutinas, sé cómo se comunica, sé todo. Entonces habla, y vamos a usarlo para encontrarlo. Información de Memo fue invaluable. Nombres, direcciones, patrones, códigos de comunicación, todo documentado, todo verificado, todo usado. Septiembre de 1992. Basados en información de Memo, ejecutaron 5 operaciones, 3 exitosas, 2 fallidas, arrestaron 25 sicarios, decomisaron 50 armas, interrumpieron comunicaciones de cartel masivamente. Pablo estaba sintiendo presión, estaba cometiendo errores, estaba moviéndose más frecuentemente, estaba vulnerable de formas que nunca había estado. Y Bloque sentía que final estaba cerca, que meses, tal vez semanas, tal vez días, pero final venía. Octubre de 1992. Carlos llevaba 8 meses en Bloque, operaciones casi diarias, presión constante, agotamiento acumulándose, pero también determinación creciendo, y recibió noticia de barrio. Rosa estaba enferma, nada grave, pero necesitaba visitarla. Pidió permiso, 24 horas libres. Martínez aceptó. Anda. Pero regresás mañana, no podemos perder hombres ahora. Carlos fue a Santo Domingo, visitó a mamá, ella se veía cansada, años pesando, estrés de tener hijo en guerra pesando. ¿Cómo estás?, preguntó Carlos, vieja, cansada, preocupada. Por mí, por vos, por país, por todo. Vamos a terminar esto pronto, mamá. Vamos a capturar a Pablo, y guerra va a terminar. ¿Y vos? ¿Qué va a pasar con vos cuando termine? No sé, honestamente, no sé. Has matado hombres, hijo. Has visto muerte. Has vivido en violencia durante años. Eso cambia persona. Lo sé, mamá. Me siento diferente. Siento que parte de mí murió, parte que era inocente, parte que creía que mundo era simple. Mundo nunca fue simple. Pero yo pensaba que lo era, pensaba que Pablo era Salvador, pensaba que deuda era clara. Ahora sé que nada es claro, que Salvador puede ser asesino, que deuda puede ser maldición, que gratitud puede ser complicada. Rosa abrazó a hijo. Cuando termine, cuando Pablo esté muerto, prométeme que vas a intentar sanar, que no vas a quedarte atrapado en violencia. Prometo intentar. Eso es todo lo que puedo pedir. Carlos se quedó noche. Durmió en casa de infancia. Casa que Rosa construyó después de incendio. Casa simple pero llena de amor. Y soñó con fuego. Soñó con Pablo entrando. Soñó con ser salvado. Pero en sueño, cuando Pablo lo sacaba, Carlos no era niño, era adulto, era policía. Y cuando Pablo lo ponía en tierra segura, Carlos sacaba pistola y apuntaba a Pablo. Gracias por salvarme, decía en sueño, pero ahora tengo que matarte.
Y Pablo sonreía, sonrisa triste. Lo sé, siempre supe que terminaría así. Carlos despertó sudando, corazón latiendo, procesando simbolismo, procesando inevitabilidad de confrontación que venía. Regresó a base siguiente mañana, reportó a Martínez, listo para servicio. Bueno, porque tenemos nueva información. Pablo está en Medellín y estamos cerca, muy cerca. Noviembre de 1992, mes de operaciones intensas, 20 redadas, presión máxima. Pablo moviéndose constantemente, pero errores acumulándose, red cerrándose. Y Carlos estaba en todas operaciones, todos asaltos, buscando, siempre buscando. Cara a cara con hombre que lo salvó. Confrontación que sabía venía, momento que definiría todo. Diciembre de 1992, año terminando. Carlos había pasado año completo en bloque, había participado en 50 operaciones, había matado 12 sicarios, había visto 20 compañeros morir, y final se sentía cerca, muy cerca. Inteligencia era mejor, informantes eran más, red era más apretada. Pablo tenía menos lugares para esconderse, menos gente en quien confiar, menos opciones, era solo cuestión de tiempo. Y Carlos sabía que cuando momento llegara, cuando encontraran a Pablo, cuando confrontación final ocurriera, él estaría ahí para ver final de hombre que le dio principio, estaría ahí para cerrar círculo que comenzó 20 años atrás en fuego, estaría ahí para pagar deuda de vida con muerte, porque así era como historia tenía que terminar. Niño salvado matando salvador, gratitud transformándose en justicia, vida dada siendo usada para quitar vida. Ironía era perfecta, tragedia era completa, y Carlos estaba listo. Listo para enfrentar momento que lo perseguía desde que tenía 3 años. Listo para mirar a Pablo a ojos y decir, gracias por salvarme, pero ahora tengo que matarte. Listo para terminar lo que fuego comenzó. Listo para final. Fin que llegaría un mes después. 2 de diciembre de 1993. Día cuando cacería terminaría. Día cuando deuda sería pagada. Día cuando Carlos Hernández finalmente enfrentaría a Pablo Escobar. Por última vez, 2 de diciembre de 1993, Carlos Hernández tenía 23 años, exactamente 20 años después del día que Pablo lo salvó. Coincidencia que no pasó desapercibida, que sintió como destino, como si universo hubiera planeado que Círculo se cerrara exactamente 2 décadas después. Llamada llegó a las 2 de la tarde. Tenemos ubicación, confirmada. Pablo está en casa en Barrio Los Olivos, necesitamos movilizar ahora. Bloque completo activado, 150 oficiales, equipos tácticos, francotiradores, helicópteros, coordinación con Search Block americano. Esta era la grande, esta era final. Carlos verificó equipo, chaleco antibalas, munición extra, radio, todo en orden. Pero manos temblaban ligeramente, no de miedo, de anticipación, de saber que hoy, después de 20 meses en bloque, después de 3 años como policía, finalmente vería a Pablo, finalmente confrontaría al hombre que entró en fuego. Viaje a Los Olivos fue silencioso. Carlos en camión con 8 compañeros. Nadie hablaba, todos procesando, todos sabiendo que algunos no regresarían. Pablo no se rendiría fácilmente. Habría tiroteo, habría muertos, era inevitable. Equipo 3, voz de Martínez en radio. Aseguran perímetro este, previenen escape. Nadie sale vivo a menos que se rinda. ¿Entendido?, respondió líder de equipo. Carlos era parte de equipo 3, otra vez papel de apoyo, otra vez no en asalto principal. Frustración momentánea, después aceptación. Perímetro era crucial. Si Pablo intentaba escapar, equipo 3 era última línea, llegaron a posiciones. Carlos con compañero en techo de edificio adyacente, vista clara de casa objetivo. Casa amarilla, 2 pisos, techo rojo, ventanas con rejas. Pablo estaba adentro. Confirmado por vigilancia, por escuchas telefónicas, por informantes. Esta vez no había error, esta vez no escaparía. 3:15, orden dada. Todos equipos, muévanse, muévanse, muévanse. Equipo principal asaltó entrada frontal, explosión de puerta, flashbangs, gritos, policía, ríndanse. Disparo inmediato desde adentro.
AK-47, guardaespaldas de Pablo resistiendo, tiroteo masivo, balas volando en todas direcciones. Carlos observaba desde techo, rifle en manos, buscando objetivo, buscando movimiento, y lo vio en ventana de segundo piso, Pablo Escobar. Cara que había estudiado durante año, cara de fotos, cara de archivos, pero ahora real, ahora viva, ahora a 50 metros. Pablo tenía pistola, disparaba hacia equipo de asalto, defendiéndose, pero también buscando escape. Ojos escaneando opciones, buscando ruta. Objetivo visual. Carlos reportó en radio. Segundo piso, ventana este. Mantén posición. No dispares a menos que intente escapar. Carlos mantuvo. Rifle apuntado. Mira centrada en Pablo. Dedo en gatillo, respiración controlada, esperando. Y Pablo lo vio. Pablo miró hacia techo donde Carlos estaba. Por segundo. Por fracción de segundo. Contacto visual. 50 metros de distancia, pero suficientemente cerca para ver expresión. Pablo no lo reconoció. ¿Cómo podía? Carlos era niño de 3 años cuando se conocieron. Era hombre de 23 ahora. 20 años cambiaban cara, cambiaban todo. Pero Carlos reconoció a Pablo. Reconoció cara que había visto en sueños, en pesadillas, en memorias de historia que mamá contó 1000 veces. Cara de Salvador, cara de asesino, misma cara, misma persona. Paradoja viviente. Tiroteo intensificó. Guardaespaldas murió. Grito desde adentro. Después silencio momentáneo. Después movimiento en techo. Pablo había subido. Pablo estaba en techo intentando escapar, exactamente como equipo 3 esperaba. Objetivo en techo. Carlos gritó, moviéndose hacia perímetro este. Detenelo. Autorizado a usar fuerza letal. Carlos ajustó posición. Pablo corriendo en techo, descalzo, camisa blanca, pistola en mano, buscando salto a edificio adyacente, buscando escape imposible. Carlos tuvo tiro claro, perfectamente claro. Centro de masa, 50 metros, distancia fácil. Había hecho tiros más difíciles en entrenamiento cientos de veces. Puso dedo en gatillo, respiró y vaciló. Por segundo, por fracción de segundo, vaciló. Porque vio no solo a Pablo Escobar narcotraficante, vio a Pablo Escobar de 23 años entrando en fuego, vio manos quemadas, vio sacrificio, vio momento cuando Pablo era diferente, cuando Pablo era héroe, cuando Pablo era salvador. Y en ese segundo de vacilación, compañero disparó. 3 tiros, 2 impactaron. Pablo tropezó, cayó, pero no estaba muerto. Todavía se movía, todavía intentaba gatear. Equipo de asalto subió a techo. Francotirador desde helicóptero disparó. Tiro en cabeza. Pablo dejó de moverse. Silencio. Después confirmación en radio. Objetivo neutralizado. Pablo Escobar está muerto. Carlos bajó rifle. Manos temblando. No había disparado. No había sido él quien mató a Pablo. Compañero lo hizo. Francotirador terminó trabajo. Pero Carlos había tenido oportunidad. Había tenido tiro perfecto. Y vaciló. ¿Por qué? ¿Por qué después de 20 meses preparándose? ¿Por qué después de 3 años dedicados a esto? ¿Por qué en momento crucial vaciló? Bajó de techo, caminó hacia casa. Otros oficiales celebraban, abrazándose, llorando de alivio. Guerra había terminado. Pablo estaba muerto. Colombia estaba libre, pero Carlos no celebraba. Caminó hacia techo donde Pablo cayó. Subió escaleras y vio cuerpo. Pablo Escobar, 44 años. Muerto en techo, sangre formando charco, ojos abiertos mirando cielo. Expresión de sorpresa congelada en cara. Carlos se arrodilló, miró cara de hombre que lo salvó, hombre que destruyó país. Hombre que fue ambos héroe y villano, ambos salvador y asesino. Gracias, susurró, gracias por salvarme. Lágrima cayó, una, solo una, pero cayó. Compañero se acercó, mismo que había disparado. ¿Estás bien, Hernández? Sí, solo. Procesando. Lo atrapamos. Finalmente lo atrapamos. Sí, finalmente. ¿Por qué no disparaste? Tuviste tiro claro antes que yo. Carlos no respondió inmediatamente. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que hombre muerto en piso le debía su vida? Que 20 años atrás ese hombre había sido héroe. Que gratitud y justicia habían chocado en momento crítico. No lo sé, congelé. Gracias por tomar tiro.
Claro, hermano, somos equipo. Equipo, sí. Pero Carlos se sentía solo. Completamente solo, con peso de momento. Cuerpo de Pablo fue llevado. Fotos tomadas. Evidencia documentada. Medios llegaron. Mundo entero quería ver, quería confirmar. Pablo Escobar estaba realmente muerto. Carlos observó desde distancia. Observó circo. Observó celebración. Y sintió vacío. Sintió que después de 3 años construyendo hacia este momento era anticlimático. Era final, pero no era cierre. Esa noche, después de debriefing, después de reportes, después de celebración oficial, Carlos fue a casa de Rosa. Ella abrió puerta, vio cara de hijo, supo inmediatamente. Pasó, Pablo está muerto. Sí, mamá, está muerto. Y vos lo mataste. No, no disparé. Tuve oportunidad, pero no disparé. Rosa abrazó a hijo. Gracias a Dios no lo hiciste. ¿Por qué agradeces a Dios? Era trabajo, era justicia. Porque aunque Pablo fue criminal, aunque fue asesino, también te salvó. Y si lo hubieras matado, si tus manos hubieran tomado vida de hombre que te dio vida, eso te hubiera destruido. Tal vez ya estoy destruido. No, no estás. Todavía tenés alma, todavía tenés conciencia. Por eso no disparaste. Carlos se sentó, procesando palabras de mamá, procesando decisión que tomó sin pensar, decisión instintiva de no disparar. Pensé que estaba listo, pensé que había resuelto conflicto, que deuda estaba pagada con servicio, que gratitud estaba cumplida con justicia. Y en momento de verdad, cuando tuve a Pablo en mira, vi no solo criminal, vi hombre que entró en fuego, vi hombre que arriesgó vida por niño que nunca conoció. Y no pude ser quien terminara esa vida. Entonces no has traicionado deuda, has honrado ambas cosas, serviste país, pero también respetaste vida que te dio. Pero Pablo está muerto de todas formas. Alguien más disparó. Entonces, ¿qué diferencia hace? Hace diferencia en tu alma, hace diferencia en quién sos, hace diferencia en cómo vas a vivir resto de vida. Carlos lloró. Lloró por primera vez en 3 años. Lloró por Pablo, lloró por todos muertos, lloró por inocencia perdida, lloró por niño que fue, por hombre que se convirtió, por futuro incierto adelante. Rosa lo sostuvo, como cuando era niño, como cuando lo rescató de 1000 pequeños peligros de infancia, y dejó que llorara, dejó que procesara, dejó que sanara. Días siguientes fueron extraños. País celebraba. Pablo estaba muerto. Cartel estaba destruido. Guerra había terminado, pero para Carlos no se sentía como victoria, se sentía como pérdida. Pérdida complicada de hombre complicado. Funeral de Pablo fue circo. Miles asistieron. Lloró familia. Lloró gente pobre que Pablo había ayudado. Lloró gente que veía a Pablo como Robin Hood, como héroe de pobres. Carlos no asistió. No podía. No podía estar ahí sin revelar conexión, sin explicar por qué niño salvado hace 20 años venía a despedirse de Salvador. Pero fue a tumba después, días después, cuando multitudes desaparecieron, cuando solo quedaba lápida simple, cuando podía estar solo. Se paró frente a tumba. Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1949 a 1993, 44 años, vida de violencia, vida de terror, pero también vida con momentos de bondad. Momentos como 3 de enero de 1973. No sé qué decir. Habló Carlos en voz alta. No sé si agradecerte o maldecirte. Me salvaste. Y eso significa todo. Pero también mataste miles. Destruiste país. Causaste dolor inimaginable. Pasé 3 años persiguiéndote, preparándome para matarte. Y cuando tuve oportunidad no pude. Porque aunque eras monstruo, también fuiste héroe. Al menos una vez. Al menos para mí. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo vivo sabiendo que debo vida a hombre que quitó tantas vidas? ¿Cómo reconcilio gratitud con horror? Silencio, solo viento, solo Carlos y tumba. Voy a vivir, voy a intentar hacer bien, voy a usar vida que me diste para algo importante. Eso es único tributo que puedo dar. Y voy a intentar recordarte no solo como criminal, sino también como hombre que una vez corrió hacia fuego para salvar niño. Eso no excusa todo lo demás. Pero es verdad también, y verdades complicadas son las únicas que tengo. Carlos puso mano en lápida. Despedida final.
Después se fue, dejando atrás tumba, dejando atrás guerra, dejando atrás 3 años de cacería. Enero de 1994, mes después de muerte de Pablo. Carlos dejó bloque de búsqueda. Misión estaba cumplida, ya no había razón para existir. Oficiales fueron redistribuidos. Carlos podía haber quedado en fuerza, podía haber continuado como policía, pero no quería. Había visto suficiente, había matado suficiente, había vivido en violencia suficiente. Renunció. 24 años, 3 años de servicio, y suficiente para toda vida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosa. No lo sé, pero no puedo seguir en violencia, necesito algo diferente. Universidad, todavía podés ir. Tal vez, o tal vez solo trabajo normal, algo simple, algo que no requiera arma. Tomó trabajo en construcción, trabajo físico, trabajo honesto, trabajo que agotaba cuerpo pero dejaba mente en paz. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Conoció mujer, Sandra, enfermera en hospital local, mujer amable que no sabía nada sobre guerra, sobre violencia, sobre cacería de Pablo. Solo sabía que Carlos era hombre tranquilo que trabajaba duro. Se casaron 2 años después, 1996, ceremonia pequeña, Rosa llorando de alegría, viendo hijo construir vida normal, vida en paz. Tuvieron hijo, 1998, niño que llamaron Miguel. Carlos sostuvo bebé en brazos y pensó en momento hace 25 años cuando Pablo lo sostuvo, cuando Pablo lo sacó de fuego, cuando Pablo le dio oportunidad de tener esta vida, de tener este momento. Gracias, susurró a memoria de Pablo. Gracias por darme oportunidad de ser padre. Sandra notó lágrimas. ¿Estás bien? Sí, solo. Agradecido. Agradecido por estar vivo, por tener esto. Años pasaron. Carlos nunca habló sobre pasado, sobre tiempo en policía, sobre bloque de búsqueda, sobre día que Pablo murió. Sandra sabía que había sido policía, pero no detalles, no conexión con Pablo, no historia completa. Solo Rosa sabía, y Rosa guardaba secreto, porque era historia que Carlos necesitaba procesar en tiempo propio, en forma propia. 2013, 20 años después de muerte de Pablo. Carlos tenía 43, Miguel tenía 15, edad cuando Carlos entró a policía, edad de decisiones, edad de descubrir quién eres. Miguel preguntó un día, «Papá, ¿por qué dejaste policía? Mamá dice que fuiste policía, pero nunca hablas de eso». Carlos había sabido que pregunta vendría eventualmente, había preparado respuesta, pero nunca había tenido coraje de dar, porque vi mucha muerte y decidí que quería construir vida en lugar de tomar vidas. Pero hiciste bien, ¿verdad? Ayudaste gente. Intenté. Trabajé contra Cartel de Medellín, contra Pablo Escobar. Mi maestro dice que Pablo fue criminal más grande de historia. Fue complicado, fue criminal, pero también fue humano, con momentos buenos mezclados con cosas terribles. ¿Conociste a Pablo? Pregunta directa, pregunta que Carlos no esperaba, pero pregunta honesta de hijo curioso. Sí, lo conocí, brevemente, hace mucho tiempo. ¿Y cómo fue? Fue hombre que me salvó vida cuando era niño, y después fue hombre que pasé años persiguiendo. Fue contradicción viviente. Espera, Pablo Escobar te salvó. Carlos respiró profundo. Momento de verdad. Momento de finalmente contar historia completa. Sí, cuando tenía 3 años hubo incendio. Estaba atrapado. Pablo entró y me sacó. Me dio vida. Y 20 años después estaba en equipo que lo mató. Miguel procesó. Ojos grandes, mente trabajando. Entonces le debías vida. Le debía vida, pero también debía lealtad a Colombia, a víctimas que él creó, y tuve que elegir. ¿Cómo elegiste? Serví en equipo que lo perseguía, pero cuando tuve oportunidad de disparar, cuando lo tuve en mira, no pude. Dejé que alguien más tomara tiro. ¿Por qué? Porque aunque era criminal, aunque fue responsable de miles de muertes, también fue hombre que arriesgó vida por niño que nunca conoció. Y eso significaba algo. Significaba que no podía ser yo quien terminara su vida. Miguel abrazó a padre. Debió ser difícil. Fue lo más difícil que hice en vida, pero fue decisión correcta, porque me permitió vivir con paz, me permitió ser padre, me permitió estar acá contigo. ¿Estás contento de que lo hiciste, de que serviste contra él? Estoy contento de que serví país,
de que ayudé a terminar violencia, pero también estoy contento de que no fui quien disparó, porque eso me hubiera destruido de formas que no puedo explicar. Esa noche Carlos durmió en paz, por primera vez en 20 años, porque finalmente había contado historia, finalmente había admitido verdad, finalmente había aceptado contradicción. Pablo lo salvó. Carlos persiguió a Pablo. Ambas cosas eran verdad, y ambas podían coexistir. 2024, 31 años después de muerte de Pablo. Carlos tiene 54. Rosa murió años atrás, en paz, sabiendo que hijo estaba bien, que hijo había encontrado paz. Carlos todavía trabaja construcción, vida simple, vida honesta. Miguel es adulto ahora, ingeniero, vida exitosa, familia propia y ocasionalmente, muy ocasionalmente, Carlos visita tumba de Pablo. No frecuentemente, no regularmente, pero cuando necesita recordar, cuando necesita procesar, cuando necesita decir gracias otra vez. Todavía no sé cómo sentir sobre vos, dice en visita más reciente. 30 años después de tu muerte y todavía es complicado. Pero lo que sé es esto. Me diste vida, y usé esa vida lo mejor que pude. Intenté hacer bien, intenté ser mejor que circunstancias que me rodeaban. Intenté honrar regalo que me diste. También serví contra vos, también ayudé a destruir imperio, y no me arrepiento de eso, porque era correcto, porque país necesitaba liberarse. Pero en momento final no pude ser verdugo, no pude ser quien terminara vida que me dio mi vida, y tampoco me arrepiento de eso. Entonces supongo que esto es cierre, 30 años tarde, pero cierre de todas formas. Gracias por salvarme, y perdón por perseguirte, y espero que donde estés encontraste paz que nunca tuviste en vida. Carlos se levanta. Última vez que visitará tumba. ¿Sabe eso? Ha dicho lo que necesitaba decir. Ha hecho paz con contradicción. Ha aceptado complejidad. Camina hacia salida de cementerio. Sol brillando. Vida continuando. Mundo que sobrevivió Pablo. Colombia que sanó. Generación que creció sin terror. Y Carlos es parte de eso. Pequeña parte, pero parte de todas formas. Niño salvado de fuego que ayudó a salvar país de fuego diferente. Deuda pagada de forma más extraña posible. Vida dada siendo usada exactamente como debía ser usada. Para bien, para justicia, para paz. Y eso finalmente es suficiente.